Hola, hola. Bienvenidos una nueva vez más a una Afterclass. Em, y vamos a ver esta vez, o vamos a continuar con la demo de, el desarrollo del servidor en las clases que vimos la arquitectura de capas de un servidor completo. Recuerden que ya tenemos nuestro server eh, ar- ya armado, bien organizado, bien estructurado, con la arquitectura de capas. Acá tenemos nuestro middleware, tenemos un middleware de error, tenemos una base de datos con SQLite, también estamos utilizando una base de datos con Mongo, una base de datos Mongo local en nuestro servidor. Nada más pues coloquémoslo a andar para ver cómo está funcionando. Entonces aquí ejecutamos este comando npm run start. Segundo, pero sí, start def. Y no, tengo que acceder primero a mi server. npm run start def. Listo. Ahí estamos conectados a nuestra base de datos Coder Post. Recuerden que esto es una aplicación de Post. Estamos utilizando Mongo como nuestra fuente de datos. em, y estamos en el puerto 8080. Entonces, si nosotros tratamos de probar esta lógica acá en Postman, déjenme acordarme qué rutas hay en este momento, no recuerdo cuáles son. Post, ok. Y aquí tenemos un get a post. Ok, vamos a ejecutar primero esa petición, a ver cómo nos va. Barra post. No sé si tenga otro prefijo acá mi index. Ah, sí, API. Entonces barra API barra post. Y, no ese es el 3000, sino el 8080. Y listo. Ahí nos devuelve. Ah, es un get, no un post. Status 200 y en este momento tenemos estos posts. Tenemos dos posts, o no, tenemos tres posts creados. Este no recuerdo cuándo lo creamos. Pero bueno, seguramente en la clase 41 creamos estos tres posts y ahí se quedó esta información en nuestra base de datos con Mongo. Vale, entonces ahí básicamente lo que teníamos en nuestro servidor es lo siguiente. Tenemos una ruta get, podemos obtener todos los posts, podemos obtener un post por su ID y podemos crear un post nuevo y ya no tenemos nada más. Si no tenemos nada más. Vale. Entonces, pues ahí vemos que nuestro servidor está funcionando de manera correcta. Esto por acá, ¿qué fue? Ah, el error que salió ahorita cuando hice la mala petición. Y ahora vamos a continuar con la implementación de nuestro client o de nuestra aplicación del front, eh, que la vamos a hacer mediante un proyecto en React.js, con la librería de React.js. Vale, entonces aquí abrir otra terminal por acá y voy a acceder a mi carpeta de client. Si se fijan aquí en esta carpeta de client, ya tenemos
algunos archivos, algunas carpetas, algunos directorios, inclusive acá vemos estos archivos. Estos son archivos que se generan de forma automática al nosotros utilizar el script de React que viene con la instalación de npm, ¿sí? Con el comando, me refiero al comando npx create React app, y acá tendríamos que darle un nombre a nuestra app. Si no queremos darle un nombre a nuestra app, sino que crear ese proyecto en el directorio que nos encontramos actualmente, colocamos acá un punto y un slash, pero es importante que sepan que ese directorio tiene que estar vacío, no tiene que tener ningún archivo, porque si no les va a salir un error. Vale, al ejecutar este comando se toma su tiempo, se toma su momento y nos genera esta distribución de directorios y archivos que estamos viendo acá. Ya tiene su package.json con sus scripts de start, build, test, jet. Por acá tiene ya su aplicación. Tiene todos los archivos para una aplicación inicial. Y para arrancarlo, nosotros simplemente le damos npm start. Ahí empieza a ejecutar el script start de React. Démosle un momento ahí, siempre se toma su tiempo. Bueno, esto sí se demoró un poco más, pero bueno, ahí está arrancando. Ahí vamos. Listo. Entonces, al ejecutar el comando npm start, deberían ser redirigidos de manera automática a su navegador por defecto en el dispositivo, en el computador donde ustedes estén trabajando, y deberían estar ubicados en la URL localhost en el puerto 3000. Bueno, la URL localhost 3000. Si no lo redirige automáticamente, no hay problema. Pueden abrir un navegador y acceder a esta misma URL localhost 2.3000 y va a ser exactamente el mismo resultado. Vale, entonces aquí vemos la aplicación, o bueno, no la aplicación, sino la página por defecto de nuestra aplicación con React, nuestro proyecto con React, en donde pues aquí nos dicen, nos dan la pista de que editemos el app.js y guardemos y recarguemos para ver qué es lo que sucede. Y nos dan aquí un vínculo, un link, para dirigirnos a la documentación de React. Bueno, antes de seguir acá trabajando en React, em, quiero contarles un poco sobre de qué viene esto, cómo funciona esta librería, cómo por qué es tan popular, por qué es tan eficiente y tan amada por los desarrolladores hoy en día. Y es básicamente, muchos dicen o muchos la consideran como lo que debió ser HTML en su momento. Y pues, digamos, no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con ellos. Siento que HTML, el lenguaje de estructura o de maquetado de HTML tiene mucho por mejorar. Todavía le falta un montón, podría tener un poco más de lógica ahí integrada, pero bueno, igual nosotros podemos colocar cualquier script y asignarle la lógica. Sin embargo, em, la idea es para efectos visuales no depender tanto de los scripts que nosotros definamos con JavaScript y demás, sino pues sería muy chévere poder tener la habilidad
de dentro del documento de HTML incrustar nuestra lógica. Y esta es la apuesta que hizo esta librería React, eh, introduciendo una nueva sintaxis con una nueva extensión. Y esta extensión no la estamos viendo acá. Me estoy refiriendo a la extensión JSX. Por ejemplo, si yo tengo acá mi componente.jsx. Cuando yo coloco esta extensión, vemos que acá el icono, bueno, esto ya es por mi editor, me lo entiende que lo que quiero hacer es un componente de React, que ya vamos a ver qué quiere decir eso, qué es un componente de React. Y pues entiende que aquí voy a colocar un código para poder compilarlo eventualmente con nuestra librería de React. Entonces, ¿por qué es importante esa sintaxis? Es una extensión, nada más. Ustedes pensarán que es una plantilla, que React es un motor de plantilla. Puede que a veces se pueda confundir con ese término, pero en realidad no lo es, porque React, en estos archivos JSX, nosotros podemos escribir código de JavaScript puro y se va a ejecutar y se va a compilar de manera correcta. Claro está porque pues, acá React viene integrado con la herramienta de Webpack, que lo que hace es parsear todo lo de JSX a JavaScript. ¿Sí? Cuando encuentre JavaScript puro, lo parsea a JavaScript. Pero además de esto, de tener todo el poder de JavaScript de poder ejecutar cualquier lógica dentro de estos archivos con extensión JSX, también podemos crear vistas directamente en ese archivo mediante nuestro lenguaje de marcado HTML. Y esto Webpack lo va a entender y va a tomar ese HTML y lo va a parsear a donde corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos todo el poder de JavaScript como tal combinado con un documento en HTML. Entonces podemos crear vistas de manera dinámica, de una forma muy intuitiva, muy fácil, porque pues ya conocemos, la mayoría ya conocemos el lenguaje de JavaScript en buena medida. No somos avanzados, pero tampoco somos novatos. Lo conocemos en buena medida y con solo eso es suficiente para poder empezar a desarrollar unas aplicaciones excelentes, unas aplicaciones muy eficientes con esta librería de React. Vale. Eh, Habiendo dicho esto, nosotros podemos escribir código de React directamente en un archivo JS, como ustedes lo están viendo acá. Este archivo app tiene una extensión JS, pero si se fijan, tiene también HTML dentro de su definición, dentro de su código. Es decir, nosotros podemos definir todos nuestros componentes y todo nuestro código de React dentro de archivos de JavaScript, pero lo que nos ayuda a esta extensión JSX es a tener todos los beneficios de los editores modernos, en este caso Visual Studio Code, a tener el autocompletado, a tener validación de sintaxis y demás cosas que pues son útiles para los desarrolladores y pues para mejorar un poco la calidad de su trabajo. Vale, entonces, ¿cómo funciona React? Si ustedes se fijan, acá estamos importando dependencias con la sintaxis de EMAScript 6, import y export. En React pues ya podemos utilizar esta sintaxis porque tenemos la herramienta de Webpack que se encarga de parsear todo a EMAScript 5 para tener compatibilidad con la mayoría de navegadores, con la mayoría de dispositivos. Y por acá vean que tenemos una función que devuelve algo. Y resulta que lo que devuelve esa función es claramente una etiqueta de HTML, específicamente un div. Entonces aquí vemos todos los conceptos que les acabo de explicar de esta librería de React.
tenemos código de JavaScript, una función como se define en JavaScript, en el lenguaje de JavaScript. Acá la palabra se va a return para devolver algo y esa función a su vez devuelve un elemento, un documento de HTML, un documento parcial de HTML. Entonces, esto en React se conoce como renderizar elementos, ¿sí? Y esto que ustedes, este proceso, este return que ustedes están viendo acá, abren y cierran paréntesis y dentro de esos paréntesis está definiendo el HTML. Esto se quiere, lo que se quiere decir en React o lo que significa en React es que se está renderizando este documento parcial de HTML. ¿Cómo funciona por debajo eso? Muy sencillo, funciona de la misma manera como nosotros hemos venido trabajando con HTML y JavaScript puro. Por ejemplo, en el desafío de WebSockets, cuando nosotros queríamos crear una tabla dinámica, lo que hacíamos era tomar un elemento de un documento base HTML por su ID, obtenerlo por su ID y ir incrustando HTML de manera dinámica, ¿sí? Que nosotros íbamos creando ahí con strings y demás en un script, y lo íbamos insertando mediante el atributo inner HTML de los elementos de HTML. Y así era que nosotros obteníamos nuestra lógica y obteníamos los cambios y demás. React hace exactamente lo mismo. Lo único que pues con esteroides y 1000 veces mejor que esa forma tan precaria de hacerla de nosotros, así con HTML puro y JavaScript puro. React lo que hace o lo que maneja es un DOM virtual. Recuerde que un DOM es la abreviación para Document Object Model, es decir, se está refiriendo a nuestro documento de elementos de HTML, en donde tenemos nuestros div, nuestros inputs, nuestros botones, todo eso se conoce como el DOM. React lo que hace es crear un DOM virtual, generar un DOM virtual y luego incrustar ese DOM de manera dinámica en una plantilla base de HTML. ¿Y dónde encontramos esa plantilla base de HTML? Aquí en esta carpeta public, que es donde están todos los archivos estáticos que se están sirviendo con, con el servidor de React. Y vemos aquí este index.html. Ven que tiene acá, bueno, esto es para el iconito este de la pestaña. Por acá tiene algunos links para la compatibilidad con múltiples dispositivos, en este caso con dispositivos Apple. En realidad esto es para el logo. Por acá tiene el título que es React App. Tiene el body, el famoso body. Y aquí tiene una etiqueta no script, ¿sí? Que pues básicamente es como un disclaimer, es como un aviso diciéndonos que pues necesitamos JavaScript para poder ejecutar esta aplicación. Y tenemos este div que tiene un ID root. Y es lo único que tenemos en este documento, en este index.html. Y en realidad es lo único que necesita React, un punto de entrada. Y el punto de entrada es básicamente el div con ID root. React lo que hace en este archivo index.js que ven acá es, vean, obtener un elemento por su ID, por el ID de root, y luego renderiza todo lo que se encuentre en el DOM virtual. ¿Y desde dónde empieza el DOM virtual? Desde este componente app. Si yo me voy a este componente app, vemos que tenemos acá nuestra funcioncita de este archivo app.js. Entonces, ahí ya les di la otra respuesta. ¿Qué es un componente de React? Es básicamente una función que retorna un documento parcial de HTML. Eso se conoce como un componente en React. Y recuerden que nosotros en una función podemos hacer lo que queramos. Yo aquí puedo mostrar por consola cualquier mensaje. Hola desde React. Y si yo me voy a mi aplicación, vean que aquí sale el mensaje hola desde React. ¿Sí? Yo puedo ejecutar código de JavaScript dentro de esta función, porque es una función de JavaScript,
Pero voy a tener ahora la ventaja, voy a tener la funcionalidad, la excelente funcionalidad de poder retornar directamente en esta función elementos o documentos parciales de HTML. En este caso está retornando un div, pero pues yo si quiero puedo retornar un H1. Bueno, aquí no tengo la autocompletion porque esto no tiene la extensión JSX, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí un H1. Hola mundo desde Riyadh. Guardo. Y si miro mi aplicación, ahora vemos el mensaje Hola mundo desde Riyadh. Tal cual. Aquí nosotros podemos crear nuestro propio documento HTML. Y lo más chévere de Riyadh es que pues aquí mismo tenemos todos los beneficios de un motor de plantilla porque podemos interpolar, a veces se me traba la lengua, interpolar variables aquí directamente desde nuestra aplicación de Riyadh. ¿Y cómo se hace? Pues supongamos que yo tengo una variable acá, mi var, vamos a llamarla saludo, va a ser igual a un string, hola, desde Riyadh, soy una variable. Y ahora yo quiero referenciar esa variable acá dentro de mi etiqueta H1. Lo único que tengo que hacer es colocar, abrir y cerrar unas llaves y colocar el nombre de mi variable y listo. En RIA, cuando yo abro y cierro llaves, es porque voy a escribir código de JavaScript dentro de lo que debería ser HTML, o por ejemplo en el return de este componente. ¿Sí? Cuando yo quiero incrustar código de JavaScript, lo hago encerrándolo o envolviéndolo dentro de unas llaves. Aquí guardamos y si miramos nuestra aplicación, nuestra página, nos sale el mensaje, hola desde Riyadh, soy una variable. Entonces, vean que tenemos el poder de JavaScript dentro dentro del mismo archivo en donde nosotros podemos definir nuestra vista. ¿Sí? ¿Qué más chévere que eso o qué más necesitamos? No necesitamos nada más. Tenemos la libertad de hacer lo que queramos. Vale. Ahora, habiendo dicho eso, puede que esto haya sido un poco básico para muchos de ustedes, pero pues quería cubrir por si de pronto alguien no ha visto Riyadh, es la primera vez que está viendo Riyadh, entienda cómo viene todo, de qué viene todo, cómo funciona todo, para que pues no se vaya a confundir tanto. Sí, pues digamos, puede que se confundan un poco. Vamos a ver algunos conceptos avanzados, bueno, no tan avanzados, pero pues tampoco son básicos. Em, y puede que se confundan un poco en ese estilo. Para esas personas les digo, no se preocupen. Aquí les queda este video para que lo reproduzcan cuantas veces quieran. Inclusive pues se pueden ir a hacer el tutorial de Riyadh y una vez ya realizado el tutorial de Riyadh pueden volver a este video y ya tratar de entender un poco más o ir un poco más allá de las cosas o de los conceptos que vamos a hablar acá. Inclusive pues no sé, pueden ver que me equivoco en algo y ustedes dicen, ah, mira, el profe lo estaba haciendo de esta forma, pero no es así porque la documentación de Riyadh dice que es de esta otra forma. Entonces, eso también es una buena fuente de aprendizaje. Listo. Vale, entonces arranquemos ahora sí. Em, Primero vamos a eliminar todo lo que no necesitemos de nuestra aplicación de Riyadh. Para esto, este logo no lo vamos a necesitar acá. Em, Luego bueno, ese favicon dejémoslo ahí. Este logo tampoco lo necesitamos. ¿Por qué no se borra? Sí, ese es el que estoy presionando. Este logo tampoco lo necesitamos.
Este manifest tampoco digamos que lo necesitamos. Este robot.txt tampoco. Si nos venimos acá al index.html, aquí no hay nada que hacer. El index.html está bien. Si nos venimos al index.js, esto de web vitals no lo necesitamos en este momento. Es decir, no lo tenemos que importar acá. Y los tests tampoco los vamos a ver aquí. Entonces eliminemos los tests. Este logo ya dijimos que no lo necesitamos. Ese componente tampoco. Este script mucho menos, porque ya lo ignoramos, ya lo eliminamos. Y este setup test tampoco. Listo, nos quedamos acá con nuestro app.js, el archivo de estilos para nuestro app.js y el index.js y la hoja de estilos para el index. Es más, esta hoja de estilos tampoco la necesitamos, aunque aquí hay unos estilos globales. Dejémoslo, pues de pronto no pueda servir. Listo. Vale, entonces, hay mil formas de organizar un proyecto de React porque es una librería, no es un framework. Tiene mucha diferencia. En la librería nosotros podemos hacer prácticamente lo que queramos, simplemente aprovechar sus funcionalidades y podemos integrarla con un sinnúmero de herramientas y de módulos y de plugins y demás. Y un framework pues ya es un poco más restrictivo en cuanto a las cosas que podemos realizar con él. Entonces, como es una librería, podemos organizar nuestro proyecto como queramos. eh, y a mí siempre me gusta organizar los proyectos de esta forma. Este va a ser un proyecto muy básico, claro, pero pues, digamos, de ahí a escalar en un proyecto más complejo ya se va a hacer un poco más fácil o más sencillo el proceso de escalamiento. Listo, entonces aquí en mi SRC, ahí me gusta siempre tener una carpeta que voy a llamar app. Ahí es donde yo voy a pasar estos archivos de app y el app CSS. Obviamente tenemos que actualizar el import que estamos haciendo acá en el... ya se actualizó. Se actualizó de manera automática. En nuestro index.js, para acceder de la manera correcta, miremos en nuestra aplicación que todo esté funcionando ok. Ahí está todo funcionando ok. Por acá nos da un error de manifest. Creo que ese error viene de el index.html. Por acá, en donde están haciendo referencia a ese manifest. Si lo borramos y ya no nos sale error. Listo, súper. Vale. A mí me gusta tener una carpeta que se llame app en donde voy a definir todos mis componentes. Y para eso me gusta tener otra carpeta dentro de esta app que se llame componentes o components. Sí, tal cual. Y aquí voy agregando un directorio o una carpeta por cada componente que yo vaya a agregar en mi aplicación de React. Entonces, el primer componente que voy a agregar va a ser el nav. Los componentes, por convenciones generales, se definen siempre en mayúscula, como ven acá, el app. Inclusive si no lo hacen, les salta un error de React, si no estoy mal. Entonces, por eso siempre tienen que definirlos en mayúscula. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro nav. Inicialmente, para todos los componentes, vamos a tener dos archivos básicos. No es obligatorio, pero así como me gusta a mí estructurar los proyectos. Vamos a tener el componente nav de extensión .jsx y además vamos a tener su correspondiente hoja de estilos, nav.css. Esto también lo podemos integrar con los preprocesadores de CSS como SAS, LESS, SAS y LESS, que son los populares. Se pueden con los demás, no hay problema.
pero pues esos son los más populares. Porque pues recuerde que eso tiene integración con Webpack, entonces podemos hacer casi lo que queramos en nuestros proyectos con React. Listo. Aquí en este nav, lo que quiero hacer es simplemente crear un componente inicial que que pues se muestre en nuestra aplicación por ahora. Eh, Esto que voy a hacer a continuación, no, creo que no lo tengo aquí en este computador. Ah, qué mal. Déjeme ver si encuentro esa extensión, que es muy útil, me parece. Creo que era esta. Sí, creo que era eso, si no estoy mal. A ver si ahora sí. No, esa no era. Eh, si de pronto sería esta. Mm, no, no, qué mal. Yo utilizaba muchísimo ese snippet, la verdad. Pero bueno, tampoco es que sea nada del otro mundo. Ah, qué mal. Bueno, no importa. Esto es lo que yo buscaba hacer era, como siempre, mejorar un poco la eficiencia de desarrollo. Y básicamente uno de estas extensiones, uno de estos plugins, ayudaban para pues facilitar o agilizar un poco el desarrollo al definir nuestros componentes en React y demás. Pero bueno, lo podemos hacer manual, no hay ningún problema. Entonces, como un componente de React es una función, vamos a definir acá una función. Recuerden que empezamos con mayúscula. Uy, puede que no me esté funcionando porque estoy en el CSS. A ver. Sí. Sí, sí, ahí están, perdón, muchachos, no me había dado cuenta. Eh, Ahora no sé de cuál es de todas las extensiones que instalé, era el correcto, pero bueno, ahí ya tenemos lo que queremos. Aquí me gusta utilizar este, que pues ya me trae eh, de inmediato nuestro componente o el código inicial de nuestro componente en React, ¿sí? Aquí lo utilizo para el que lo quiera utilizar también. Utilizo esta abreviación, RAFCE, React Arrow Function Export Component, eh, para que pues se me genere este código así de manera inicial. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, en todo componente siempre tenemos que importar nuestra librería de React. Así no la vayamos a utilizar, tenemos que importarlo en nuestro componente. Muy importante eso. Luego definimos nuestro componente, que es una función. En este caso es una función flecha. Y por último, dentro del return devolvemos un documento parcial de HTML. Y pues lo exportamos por defecto para poder utilizarlo en otras partes dentro de nuestra aplicación. Exactamente donde, en nuestro punto de entrada, decir, nuestro DOM virtual, de donde empezamos a construir nuestro DOM virtual, que es nuestro componente app. Entonces aquí lo que vamos a hacer es importar nuestro componente en app em, y utilizarlo o renderizarlo acá dentro de nuestro
documento DOM parcial. Entonces, ¿cómo renderizamos un componente de React? Muy sencillo, después de haberlo exportado en su definición, importarlo y de haberlo importado donde lo vamos a utilizar, para renderizarlo lo hacemos como si se tratara de una etiqueta de HTML. Entonces acá voy a renderizar mi componente NAP y estas etiquetas por lo general eh, tienen que cerrarse, ¿sí? Se puede utilizar la sintaxis de cerrar la etiqueta dentro de la misma línea o utilizar dos etiquetas, ¿sí? Entonces para ese caso no la cerramos acá en la misma que abre, sino tenemos una etiqueta que abre y una etiqueta que cierra y aquí pues podemos colocar cualquier nodo o elemento HTML hijo que se quiera. Las dos funcionan exactamente de la misma forma. Salvo que pues esta obviamente no puede recibir nodos hijos y no puede recibir elementos HTML hijos. En caso de que algún componente de nosotros lo necesite o lo requiera, pues utilizar la otra forma, la otra sintaxis también está bien. Listo. Entonces aquí nos está saliendo un error porque básicamente en React o los componentes de React todos siempre tienen que devolver un elemento HTML a nivel raíz. Y aquí, si se fijan, estamos devolviendo dos, un H1 y nuestro componente NAP, que si nosotros vamos al código es un div. Entonces, por eso es que React me está mostrando este error acá. Para solucionar esto, podemos encerrar todos estos componentes en un div. Y una vez ya yo encierro todos estos elementos dentro de un div, vean que ya no tenemos el error. Pero ustedes dirán, uy, pero esto es como sobrecargar el DOM, ¿qué pasa si no necesito un div? ¿Qué pasa si no? Pues no hay problema. Para eso React también tiene una solución y es colocar los React Fragment que tienen una forma abreviada que es esta. ¿Cuál es la diferencia de esto? Pues que no añade ningún elemento al DOM, ¿sí? Y pues funciona muy bien para cuando nosotros estemos iterando sobre listas, sobre arreglos, para incrustarlos dentro de otro elemento HTML. Por ejemplo, tenemos una lista UL y queremos nosotros insertar múltiples elementos LI, pues los podemos envolver en caso de que tengamos varios elementos HTML anidados dentro de ese componente. Podemos envolverlos todos dentro de este React Fragment que se conoce y no vamos a generar ningún elemento adicional en nuestro DOM, en nuestro documento HTML. Esta es la forma abreviada. La forma explícita es react.fragment, así como ven acá, y cerrarlo obviamente acá, react.fragment. Esta tiene sus ventajas respecto a la forma abreviada, pero pues no la vamos a hablar acá. Listo. Entonces, por ahora, esto lo quitamos, esto lo quitamos, porque nuestro app obviamente no va a ser así. Nuestro app, yo voy a tener acá un div. La verdad que este no tiene el autocomplete. Y aquí le voy a dar una clase de app. Importante, los elementos en React para definirle nuestras clases lo hacemos con esta palabra class name y no la que ya conocemos que es class, porque si recuerdan en JavaScript hay una palabra reservada que es class, con la que definimos nuestras clases. Entonces por eso para evitarse esas ambigüedades y evitarse conflictos, para definir nuestros componentes en React lo hacemos con class name. Listo. Y aquí lo que voy a tener ahora es mi componente en app. Y listo. Vale. Ahora miramos nuestra aplicación y vemos que está saliendo el texto NAP, lo que quiere decir que se está renderizando
de manera correcta nuestro componente que acabamos de definir acá con este div y solamente la palabra nav. Está funcionando de las mil maravillas. Y el console.log también está funcionando. Vale. Listo. Ese console.log lo vamos a eliminar. Eso ya no lo necesitamos. Acá, ese saludo tampoco lo necesitamos. Y listo. Vale, entonces ahora sí, terminemos nuestro nav. Entonces, para tener una especie de estilos en esta aplicación, si no voy a colocar estilos desde cero, voy a utilizar un framework de CSS muy popular, ya lo han trabajado, ya lo conocen, es Bootstrap, pero vamos a utilizar la herramienta que viene integrada con React para poder utilizar componentes de React y que ya vengan con estilos precargados de Bootstrap. Entonces, para implementarlo, lo único que tenemos que hacer es importar Bootstrap. Bueno, para eso primero, obviamente, documentación. Acá buscamos React Bootstrap. Empezar y lo único que necesitamos es instalar estas dos herramientas, React Bootstrap y Bootstrap. La primera es la que en donde tenemos todos los componentes y la segunda es el Bootstrap de siempre, el que tiene todos los estilos predefinidos y toda la lógica ya predefinida para que nosotros la podamos utilizar en nuestras aplicaciones, en nuestros proyectos. Luego en nuestro index.js tenemos que importar el CSS. Déjeme ver si eso lo dice por aquí en algún lugar. Sí, aquí lo dice. Y tenemos que importar este CSS, ya sea en nuestro index.js o en nuestro app.js. Entonces voy a llevarlo a nuestro index.js. Aquí lo voy a importar. Y listo. No necesitamos nada más. Vale. Déjenme organizar estos. Voy a dejar los CSS acá de último para que todo se vea bien organizado, bien bonito. Y ahí estamos. Listo. Y luego lo que queda es ya revisar la documentación acá de esta herramienta de React Bootstrap para ver cómo podemos utilizarla. Por ejemplo, si me voy acá a componentes, aquí miren todos los componentes que puedo utilizar. Hay un alert, acordeones, que son estos que tienen este efecto. Breadcrumbs, que son estas historiales ahí que han visto en las páginas que nosotros nos podemos devolver a diferentes páginas que hayamos visitado y se va generando como ese historial y ahí podemos navegar también los diferentes botones que tenemos con sus estilos, eh, con sus variantes. Tenemos un montón de cosas, tenemos inclusive un carrusel para colocar en nuestra aplicación, tenemos cards que vamos a estar utilizando estas precisamente para nuestra aplicación. Drop downs, bueno, hay un montón de cosas aquí para que ustedes puedan utilizar en sus proyectos con React Bootstrap. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es traerme un componente. Si nosotros bajamos acá a la N, aquí vemos un nav y un navbar, como los que están viendo acá. Y el que vamos a utilizar en este caso va a ser este navbar, que es como este menú horizontal que ven aquí, en donde pues podemos tener drop downs, tenemos links, hay diferentes estilos. Vean que viene uno con logo, por acá hay uno simple, solamente tiene un texto, es como todo minimalista. Hay con colores, bueno, este ya es como em, las cuestiones de posicionamiento, de dimensiones de nuestro nav y demás, si lo queremos centrado,
de cómo lo queremos responsive y demás. Bootstrap nos ayuda para todo eso. Y pues aquí nos van dando ejemplos, acá códigos de ejemplo em, para poder utilizar nuestro NAP. Cada uno de estos tiene su código de ejemplo. Entonces, en este caso, el que yo utilicé, no recuerdo cuál fue. Mm, creo que fue este, si no estoy mal. ¿O fue este? Sí, creo que era este que, no, que tenía de todo ahí. Bueno, no importa. El que ustedes decidan utilizar está más que bien. Creo que fue este, sí. Ah, no, este no. Ese está chévere. Te saca un slide acá del lado de la página. Bueno, no importa, tomemos cualquiera y ahí lo vamos modificando después a nuestra conveniencia. Voy a tomar este, puede ser, sí, Navbar Scroll, no sé qué es este Navbar, pero bueno, ahí lo voy a tomar y lo voy a colocar acá en mi componente de nav. Todo lo voy a encerrar dentro de un div, siempre conviene hacer eso para efectos de estructura y demás. Y le voy a dar una clase que va a ser nav container. Y aquí es donde voy a colocar todo mi código. Listo. Entonces aquí obviamente está colocando problemas porque no sabe de dónde viene esto. Tenemos que importarlos de nuestros módulos de React Bootstrap. Entonces esto lo importamos con Destructuring de React Bootstrap. Y aquí vamos a importar nuestro navbar, nuestro módulo container y nav dropdown. Bueno, ese no lo necesitamos. Este borrémoslo. Este formulario tampoco lo necesitamos. Borrémoslo de acá. Y listo. No necesitamos aquí nada más. Entonces miremos cómo quedó nuestra aplicación que nos está corriendo. Listo, muchachos. Disculpen ahí que tuve problemas con el computador. em, y me tocó pausar un momento la grabación. Vale, pero entonces, mientras pausé la grabación, terminé de colocar el navbar básico que estábamos colocando en nuestra aplicación. Em, Se me olvidó mencionarles algo importante de Bootstrap. Estos scripts tienen que agregarlos en su index HTML, perdón. Em, Acá en public index HTML, aquí los agregué. Vean, están los tres. Eh, este no sé, no recuerdo, no sé si estaba ahí dentro de esos script. Ah, sí, aquí está, son 4. Pensé que eran 3.
Pero bueno, este creo que no es necesario. Sin embargo, dejémoslo por si acaso. Ah, no, no me gusta cómo se ve ahí. Listo, dejémoslo así. Vale. Y al navbar lo modifiqué un poco. Al que venía una parte que se llamaba navbar collapse y navbar brand, que es donde va el logo. A este le coloqué el texto del logo. Y en el navbar collapse dejé un botón con el componente button de React Bootstrap que lo estoy importando acá. Y listo, no he hecho nada más. Entonces por eso tenemos ese navbar así de esta forma, con un logo que si le damos clic nos tendría que llevar a home. En este caso pues simplemente los coloca ahí el numeral home en la ruta y el botón que si le damos clic pues no hace nada. Y nuestro navbar aquí de este color grisecito que no se alcanza a diferenciar mucho del fondo blanco de nuestra aplicación. Vale, pero entonces, qué es lo que quiero hacer yo? Quiero hacer un nav de nuestra aplicación de Post. Entonces voy a buscar un logo. Bueno, de hecho ya tengo la imagen. Y voy a colocarla en vez del logo y el botón lo voy a dejar así por ahora. Después le vamos a dar la lógica. Después le voy a explicar más o menos qué es lo que queremos hacer. Listo. Entonces, para el logo, aquí yo no voy a tener ya un logo, sino que voy a tener una imagen, una etiqueta de imagen. Vean que aquí sí ya tengo el autocomplete porque estoy en un archivo con extensión JSX. Y acá el logo lo voy a traer de la siguiente forma. Hay otras formas mejores de traerse las imágenes aquí en React, pero como digamos este es el primer acercamiento a React en este proyecto, voy a hacerlo de la manera más fácil y ya después vamos aumentando la complejidad si en caso tal que lleguemos a desarrollar otra aplicación en React. Por ahora, aquí dentro de mi carpeta source, voy a tener una otra carpeta que se va a llamar assets. Em, y dentro de assets voy a tener otra carpeta que se va a llamar logos. Y otra que se va a llamar images. Para tener esas dos. El logo, ustedes pueden buscar el logo que ustedes quieran, el que ustedes prefieran. Yo encontré esta B, porque pues vamos a hacer una aplicación de blog, un blog post. Entonces por eso busqué esta B que me gustó, fondo naranja. Y ese es el logo que voy a estar utilizando para mi aplicación. Entonces, nosotros para mejorar el import, por si se lo están preguntando de nuestras imágenes, para no tenerlas dentro del SRC, sino por ejemplo aprovechar los archivos estáticos que está utilizando acá, que se están exponiendo desde nuestro servidor. Eh, lo podemos hacer mediante Webpack, pero por ahora lo voy a dejar aquí dentro de CRC para facilidad, como lo repito. Voy a traerme esta imagen, voy a importar esta imagen en este componente y para nosotros referenciar una imagen de manera correcta en React se hace de la siguiente forma. Lo hacemos import, el nombre que le queremos dar a esa imagen y desde dónde la queremos importar. Assets, logos y logo.jpg. Y no necesitamos nada más. Mírense lo fácil que es importar una imagen acá en React. Luego, este logo es el que vamos a utilizar aquí en este atributo source de nuestro elemento IMG de HTML. Colocamos acá el logo. Como es código de JavaScript, tenemos que encerrarlo entre llaves, ¿sí? Vea que borré el string y lo encierro entre llaves. Logo. Y acá en el texto alternativo de nuestra imagen, simplemente vamos a colocar logo.jpg y nada más.
Em, vale, miremos cómo se ve eso. Y se ve una super imagen con un botón al lado. Entonces, para corregir eso, podemos hacerlo de mil formas. Podemos darles estilos en el CSS, podemos darle los estilos acá, aquí mismo, que es lo que voy a hacer. Voy a darle aquí un width que va a ser de 30 píxeles y un height también 30. eh, y voy a darle una clase simplemente para aprovechar las clases que tenemos disponibles con Bootstrap. Aquí lo voy a convertir en un inline block para que funcione, para que se vea bien ahí con el botón. Voy a alinearla hacia arriba, voy a enfocarla hacia arriba y voy a darle una clase personalizada que se llama logo, que la vamos a referenciar más adelante cuando estemos trabajando en los estilos dentro de nuestro CSS. Y listo, ven ahí ya tenemos nuestra imagen chiquitica y aquí al lado tenemos el botón. Vale, y vamos a, vamos a darle también, uh, vamos a darle también, vamos a colocarle un escrito que como se va a llamar nuestra página, se va a llamar post apps, post app en singular, o así. Y aquí le vamos a dar un espacio, de esta forma. Colocamos las llaves para decir que vamos a colocar código de JavaScript y le damos un espacio, nada más, simplemente para que se vea un poquito ahí separado. Lo podríamos hacer con CSS también, pero pues no tiene sentido. Igual solamente la necesitamos para que se vea ahí al ladito de nuestro logo. Listo. Esto lo que quiero es darle un fondo oscuro. Entonces, a este navbar, para que se vea bien, esto es muy fácil. Acá con Bootstrap, en vez del el atributo BG o BG, que es background, en vez de colocarlo como light, lo colocamos como dark, que es oscuro en español. Y acá en variant también colocamos dark, sí, dark. Listo. Y acá fluid, esto es para ocupar toda la pantalla, pero yo solo quiero ocupar toda la pantalla para ciertos tamaños de pantalla, para tamaños de pantalla grande. Entonces, en este caso, para Bootstrap colocamos esto. Esto ya es específico de Bootstrap y pues de conocer la herramienta y demás, para que sepan qué efecto tiene colocar estos diferentes atributos en nuestra aplicación. Entonces vean, por ejemplo, ya tenemos acá nuestro logo un poquito centrado. Tenemos acá nuestra información de post app, tenemos nuestro botón y tenemos un fondo oscuro acá en nuestro logo. Listo, el botón por ahora lo vamos a dejar así, no vamos a hacer nada con él. Eh, lo único que sí vamos a hacer acá es darle una clase, este navbar scroll no lo necesitamos. Aquí le vamos a dar una clase para mover el botón hacia el extremo. Entonces esto también es de Bootstrap. Justify Content en. Una vez le damos ese estilo, el botón nos quedaría a la derecha de nuestro navbar. Entonces aquí tenemos nuestro logo y acá tenemos nuestro hermoso botón. Vale. Listo. Ya hemos terminado acá nuestro nav. A mí esto es cuestión de gustos personales, de estilos personales y demás. En una aplicación que estoy empezando desde cero, siempre me gusta empezar por el nav, como para tener ahí una visual y como para tener un punto de partida como tal de la aplicación.
Y ya después del NAP, me gusta así encargarme de toda la lógica de nuestra aplicación. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica inicial de nuestra aplicación? ¿Desde dónde vamos a partir? Pues básicamente de la data que necesitamos, la data que obtenemos de nuestro servidor, que es este que eh, está muy bonito, muy bien estructurado, organizado, de la clase 41. Vamos a consumir las rutas que nosotros definimos aquí para utilizarlas o para mostrarlas o renderizarlas acá en nuestra aplicación del front. Vale. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como tenemos un servidor HTTP, tenemos que tener un cliente HTTP para poder realizar las peticiones hacia nuestro servidor, peticiones HTTP hacia nuestro servidor. Ya vimos una clase en donde vimos varios clientes, vimos GOT, vimos el de Node, vimos, bueno, no lo vimos, solo lo mencionamos, el del front, que es fetch. También vimos esta clase de XML HTTP request. Y vimos nuestro queridísimo Axios. Y vimos que este es muy útil porque funciona tanto para el front como para el back, exactamente de la misma forma. Y Axios es lo máximo y me gusta mucho y por eso es el que voy a utilizarlo. Esto obviamente es cuestión de gustos personales también. Es el que más he utilizado, el que más aprendí a utilizar. Entonces ese es el que voy a utilizar aquí en mi aplicación. Entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar Axios con el comando npm install Axios. ¿Listo? Y toda todas las especies de peticiones, digamos que nosotros podríamos utilizar Axios directamente en nuestros componentes para traernos toda la información, toda la data del servidor que queramos y demás. Pero les voy a enseñar un método, bueno, un método no, les voy a enseñar una arquitectura que se me hace un poco más estructurada, más organizada, valga la redundancia, porque pues así cuando nosotros querramos implementar nuevas funcionalidades o integrar nuevas APIs, nuevos endpoints, nuevos servidores, va a ser muy fácil porque lo vamos a dejar definido, diseñado de tal forma que se pueda escalar de una forma absurdamente fácil. Entonces, siempre en mis aplicaciones de React, ustedes van a encontrar una carpeta dentro de Source que se va a llamar API. Y esto no la confundan con la API de nuestro server, porque esta API de nuestro server es en donde nosotros definimos nuestra lógica de negocio, que esta bien podría llamarse servicio o servicios, pero pues aquí la decidimos llamar API. Simplemente por la capa de ruteo, la capa API. Y acá esta API viene de la definición o la configuración o el área de nuestro proyecto de React destinado a contener toda la configuración necesaria para realizar las peticiones a diferentes APIs. En este caso, la API va a ser nuestro servidor aquí en esta carpeta de server, que va a estar ejecutándose en la URL localhost 8080. Entonces, como yo voy a tener múltiples servidores, puede que tenga múltiples URLs para hacer peticiones a mis servidores, puede que si estamos en el ambiente de desarrollo tenga una URL, si por ejemplo estamos en el ambiente de producción tenga otra URL, si lo tenemos en Heroku tiene una URL, si lo tenemos en tal lado tiene otra. Entonces eso conviene manejarlo con variables de ambiente. Y las variables de ambiente también las podemos utilizar con nuestra aplicación en React sin necesidad de hacer nada adicional, porque ya al momento de crear nuestra aplicación con el comando npx create React app, ya tenemos esa integración de variables de ambiente de manera predefinida, manera ya instanciada, configurada. Entonces, ¿cómo hacemos en React? Pues simplemente agregamos acá un archivo .m al mismo nivel del package.json, nunca se olviden de eso. Y todas las variables de ambiente, de entorno que vamos a definir en React,
deben empezar con React App, o si no, no les va a funcionar. No los va a tomar bien los valores, no les va a salir siempre un define, porque él espera que todas las variables que nosotros coloquemos aquí tengan este prefijo. Y vamos a hacer la de siempre, React Add End es igual a local, y luego esta otra, React App Base URL, va a ser igual a http localhost 8080. Listo. Aquí es donde deberíamos cambiar nosotros nuestra URL dependiendo de dónde esté desplegado nuestro servidor, hacia dónde queramos apuntar, etcétera, etcétera. Y esto obviamente para saber que estamos en ambiente local y producción, desarrollo, etcétera, como ustedes quieran. Listo. Ahora sí podemos dirigirnos acá a nuestra API nuevamente. Entonces, lo primero que me gusta hacer es traerme la configuración. Aquí voy a tener un archivo que se llama config.js y aquí vamos a tener un objeto que voy a llamar config, en donde pues voy a exportar mis variables, nada más que quitándole el React App. mm, eh, process.m.react append y este otro lo voy a llamar base URL process.m.react y base URL. Y por último voy a exportar por defecto, por default, este objetivo de configuración, config. Listo. Luego de este archivo de config, siempre me gusta tener una API de base que llamo acá base API.js. Y a mí me gusta, yo soy un desarrollador muy enfocado hacia la programación orientada a objetos. Me gusta utilizar muchas clases y demás. Sin embargo, la programación funcional también me gusta. Por eso me gusta tanto Nest.js, porque combina las dos. Em, pero pues, digamos, he trabajado la mayoría de las veces con programación orientada a objetos, es decir, con clases, funciones y demás. Esto no es obligatorio que lo hagan así como lo voy a hacer yo, pero considero que es una de las formas más em, organizadas, una de las formas más estructuradas y pensadas para escalar, para poder añadir nuevas funcionalidades con facilidad, porque recuerden que añadir métodos en una clase es muy fácil y mucho más fácil y utilizarlos. Solamente se accede al método de la clase y ya, y no hay necesidad de estar importando y exportando funciones ni nada por el estilo, sino que todo queda encerrado en el contexto de la clase. Por eso es que me gusta tanto. Y en nuestra Base API, aquí lo que vamos a tener entonces es nuestro módulo de Axios para realizar nuestras peticiones. Y vamos a traernos también nuestro objetivo de configuración de nuestro archivo de config. A ver por qué no sale. Ahí está, config. Listo. Entonces, aquí vamos a tener un export default de una clase que se va a llamar API. Y no vamos a tener constructor. No quiero nada, instanciar nada, simplemente quiero tener métodos para poder utilizar, nada más. ¿Y qué métodos vamos a tener? Métodos estáticos para poder utilizarlos. Entonces aquí voy a tener el primer método que va a ser getHeaders. Esto siempre yo lo hago para mis APIs. Luego acá voy a tener otro método que se va a llamar makeRequests. Los nombres pues también están
a elección suya, a decisión de ustedes. Y luego me gusta tener tantos métodos como peticiones yo vaya a realizar. Y con peticiones me refiero a con qué tipo de verbos voy a realizar esas peticiones. Si va a ser petición, solo petición get, si va a ser get y post, si va a ser get, post y put, si va a ser get, post, put y delete. En este caso voy a tenerlas todas, entonces aquí todas las 4 que acabo de mencionar, aquí va a tener static async get. Por ahora no simplemente los definimos y nada más. Static async post, static async put y static async delete, que lo voy a llamar del, porque hay una palabra reservada delete que no podemos utilizar. Entonces por eso le coloco acá del. Listo. Ahora, acá en Get Headers es donde a mí me gusta tener toda la configuración de todas las cabeceras que tenemos que enviar a nuestra API para ver cómo queremos también obtener las respuestas. Si tenemos que enviar un token de autorización, también lo incluyo aquí. Y por eso me gusta agruparlo todo en esta función para no tener que estar instanciándolo en cada una de las peticiones que yo estoy realizando. Entonces, primero generamos una nueva instancia de la clase headers. Esta es una clase que se encuentra ya en JavaScript como tal. Si nosotros venimos acá a la documentación y buscamos headers JavaScript, aquí se van a encontrar con esta clase y se van a encontrar con todos los métodos que tienen disponibles, cómo utilizarla, cómo implementarla, cómo empezar a agregarle headers como tal, cómo obtenerlos. ¿Sí? Vean que pues se hace igual, se instancia new headers como estoy haciendo yo. Pero pues por ahora solo me pueden seguir y pues no hay ningún problema, no vamos a agregar tantos headers ni nada por el estilo. Entonces aquí vamos a agregar en nuestro primer headers con el método append y vamos a agregar el método accept. Es simplemente lo que le decimos a nuestro servidor en qué formato queremos aceptar la respuesta. Podemos poner múltiples formatos, podemos poner uno solo. Entonces en este caso voy a poner uno solo. Aquí le estamos diciendo a nuestro servidor, por favor, envíenos las respuestas en formato JSON. Si no me importa si usted tiene otro, envíelas en formato JSON. Obviamente el servidor tiene que soportar el formato JSON, ¿no? Tenemos que saberlo. Y luego uno de los headers que más se utiliza, que es el content type, para que sepa cuando nosotros le vamos a enviar una petición, ¿sí? Cuando le vamos a enviar un body, un objeto, por ejemplo, para una petición post, él sepa en qué formato le estamos enviando ese objeto, porque recuerden todo lo que viaja mediante el protocolo HTTP es en formato string y pues necesitamos una especie de identificador para que el servidor sepa cómo parsear esa información que está recibiendo. ¿Sí? Entonces esto casi que se complementa con nuestro middleware de express.json en nuestro servidor o de express.url encoded si enviamos información desde un formulario. Nuestro servidor ya sabe que debería convertir eso en JSON gracias a este header. Entonces aquí le enviamos este content type, lo mismo, application/JSON. Si tuviéramos una autorización, un token de autorización, aquí haríamos lo mismo, headers.append y acá colocamos authorization y acá nuestro token de autorización. Pero pues como no tenemos aquí, no tenemos autorización en nuestro servidor, dejémoslo así por ahora. Y lo que quiero hacer al final es devolver estos mismos headers. Listo. Eso es todo lo que va a hacer esta función getHeaders. Ahora, esta función makeRequest es la que va a estar realizando todas nuestras peticiones de Axios. Entonces, esta conviene pasarle muchos parámetros
dentro del primero el endpoint al cual queremos realizar la petición, luego el método, que en este caso, si no le pasan ningún método, va a ser por defecto get, luego el body, en caso que la petición requiera body, como las peticiones post, si no se le envía body, que sea por defecto null, y listo. No necesitamos acá nada más. Esto déjeme darle un espacio acá. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Y esto también. Listo. Vale. Ahora acá voy a traerme mi URL. Si la URL a la que le vamos a estar realizando peticiones, que debe ser igual a la que tenemos en nuestro config como la URL base, que es la HTTP localhost 8080. Y aquí le vamos a concatenar el endpoint. Listo, para cuando nosotros queramos hacer una petición a barra API barra productos, no tengamos que colocar toda la URL, sino que solamente coloquemos el endpoint, barra API barra productos, barra API barra post, barra API barra lo que sea. Entonces, para eso hacemos esto. Ya le estamos concatenando la URL base a todos los endpoints que nosotros definamos acá. Luego los headers los vamos a instanciar de nuestro método getHeaders, api.getHeaders. Y por último, la respuesta va a ser igual a, esto es asíncrono, recuerden. Esto también es asíncrono, aunque no es necesario, pero pues dejémoslo así. Y ahora aquí vamos a hacer nuestra petición con Axios. Entonces, recuerden que Axios le podemos hacer la petición con axios.get, action.post o dejar solo Axios y pasarle un objetivo de configuración con todas las características o los atributos de nuestra petición. Dentro de esas, la URL, el método, los headers, que pues convenientemente ya tenemos todo eso. Entonces, aquí lo primero que le voy a pasar es la URL como primer parámetro. Y como segundo parámetro, vean que aquí ya sabe cuál es la opción que estoy utilizando, que le paso la URL y luego le paso un objeto de configuraciones. Luego acá le voy a pasar mi objeto de configuraciones, dentro de las cuales va a estar primero el método, luego va a estar el body, que acá se envía en la propiedad data de nuestro herramienta de Axios. Si quieren hacer un poco de recorderis, miren la clase en donde vimos este cliente. Y esta va a decir, va a recibir el body o va a ser un define en caso de que no reciba body. Y por último, los headers. Y luego lo que quiero es devolver esa respuesta. Ya está. Vean que si el usuario acá pasa post, esto se reemplaza por método post. El body, pues el que le envíen acá como parámetro. Los headers se setean para absolutamente todas las peticiones porque lo estamos haciendo acá. Entonces, si hacemos una petición get, una petición post, una petición put, delete, no importa, van a tener los mismos headers. Y eso es algo conveniente porque pues es algo que no queremos estar repitiendo en cada petición. Listo. Ahora, acá en nuestros métodos es donde vamos a realizar las peticiones en específico. Aquí este get va a recibir un endpoint. Y lo que vamos a hacer es return await this.makeRequest del endpoint que reciba como parámetro. Y no le enviamos nada más porque recuerden que la opción por defecto es get. Entonces no necesita nada más. Acá lo que hacemos es un return await makeRequest this.makeRequest del endpoint. El método en este caso va a ser post y el body. Entonces, este va a recibir como parámetro un endpoint y un body que si no se lo pasan va a ser por defecto nulo. Listo. Este put también va a recibir el endpoint y el body,
lo mismo que el post. Y acá vamos a devolver exactamente lo mismo. Lo único es que aquí el método ya no va a ser post, sino va a ser put. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí recibimos un endpoint en el delete y no necesitamos un body, entonces esto lo quitamos de acá. Y aquí el método va a ser delete. Y listo, no necesitamos nada más. Ya terminamos nuestra API base. Ahora vamos a hacer nuestra API específica para nuestro servidor, para las rutas de nuestro servidor. Recuerden que en nuestro servidor tenemos varias rutas. En nuestro caso tenemos un solo recurso para nuestras rutas, que son los posts. Pero si nosotros tuviéramos usuarios, si tuviéramos productos, si tuviéramos carritos, si tuviéramos órdenes, si tuviéramos reviews, aquí tendríamos muchas más carpeticas de esta, mucho más directorio, cada una asociada con sus rutas. Entonces, dependiendo de eso, son las APIs que nosotros vamos a definir acá dentro de esta carpeta. Entonces aquí voy a crear una carpeta que se va a llamar Post API. Vamos a dar la mayúscula porque va a ser una clase. Esta también deberíamos dejar la mayúscula. Base API. Base.api.js. Listo. Y aquí en Post API vamos a tener un archivo que se llama post.api.js. Entonces, ya se imaginarán qué es lo que queremos hacer acá. Obviamente queremos utilizar nuestra API base, entonces por eso la vamos a importar de Base API. Y aquí vamos a definir una constante que se va a llamar Base Endpoint, que va a ser igual a API y post, barra API barra post. Eso lo saco de mi servidor, obviamente, porque aquí le estamos colocando el prefijo de barra API a estas rutas y acá le estamos dando el prefijo de barra post. Entonces ese va a ser mi endpoint base, barra API barra post. Y luego acá vamos a hacer un export default de una clase que se va a llamar post API. Va a extender de nuestra API base. Esta. Y aquí vamos a tener también solo métodos estáticos. Así es que me gusta hacerlo a mí. Que no fue intencional la referencia a la canción, para quien la conozca. Entonces aquí vamos a tener ya ahora sí métodos específicos para ese recurso, para los posts. Entonces voy a tener un método para obtener posts. Voy a tener un método para obtener posts por su ID. Get post by ID. Voy a tener acá un método para crear un post. Create post. Voy a tener un método. Uy, ahí no. Voy a tener un método para actualizar un post. Update post. Voy a tener un método. Ah, pero que aquí no. Hermano. Un método para eliminar un post. Así. Delete post. Y listo. Vale, creo que en la clase solamente lo dejamos hasta create post, si no estoy mal. Pero bueno, igual definamos todas estas y ustedes lo completarán en sus casas. Vale, entonces, ¿qué es lo que va a devolver este get post? Pues simplemente return await this.get y el base endpoint, que es nuestro barra
barra API barra post. Este get post by ID va a recibir un post ID o un ID. Y aquí lo que queremos hacer es un return await this.get. Y aquí vamos a tener el endpoint base endpoint, y le tendremos que concatenar ese ID que recibe este por parámetro para realizar la petición. Listo. Luego este create post recibe un post payload. Y return await this.post base endpoint y el post payload. Listo. Este otro, lo mismo, return await this.put. Y acá lo que vamos a hacer es concatenar el base endpoint. Este también recibe un ID y recibe un post payload también como parámetro. Post payload. Entonces acá concatenamos el endpoint base con el ID y además enviamos el post payload. Y en este otro, return await this.delete, this.del o del, como ustedes prefieran. Este también recibe un ID y aquí vamos a hacer exactamente esto mismo que hicimos acá. Lo único es que no va a ser get, sino que va a ser del. Listo. Y ahora vean que ya estamos haciendo nuestras peticiones específicos para nuestro recurso de post. Entonces, get post by ID, create post, update post, delete post, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. No necesitamos nada más en nuestra API. Solo necesitamos una función de utilidad, pero esto no es para cualquier aplicación. Esto es solamente para generar nuestros posts de manera fácil, ¿sí? No tener que hacerlo con un formulario, sino hacerlo de una manera muy rápida para efectos de esta demo. Entonces aquí voy a tener una carpeta de utils dentro de API, y dentro de esta carpeta de utils voy a tener un archivo que se va a llamar api.utils.js. Aquí es donde pues tendríamos todas las funciones de utilidad para nuestra API. En este caso solamente vamos a tener una, y la que vamos a tener es mediante la librería Faker, pero la librería Faker chévere, que es así, faker.js/faker. Entonces acá lo que vamos a hacer es importar Faker de nuestra librería Faker. Bueno, aún no está instalado, pero pues ahí mientras se instala, la voy con... Ah, ya se instaló. Ahora sí. Vale, Faker.js. Seteamos el local para que todos los datos falsos los genere en español, por lo menos. Y por acá vamos a exportar una función, exportcons, que se va a llamar generate fake post. Va a ser una root function que va a devolver un objeto, y por eso entonces esto lo envolvemos acá entre paréntesis para que devuelva un objeto. Y vamos a crear nuestro payload para para crear un post. Entonces miramos acá en nuestros modelos, esquemas, post esquema. Para crear un post necesito un título, un body, un autor, una imagen, un email y una propiedad view booleana que empieza en false. Entonces, un título lo vamos a obtener de faker.hacker. Porque no tengo... Porque no tengo el autocomplete de esta librería.
Faker from no sé por qué no tengo el autocomplete, pero recarguemos a ver si es por eso. Faker.faker. Punto. Oh, qué raro. Esto estoy casi seguro que no necesitaba importarse con Destructuring, pero al parecer sí. Lo habrán cambiado. Bueno. Faker.hacker.phrase para obtener el título de nuestra noticia, de nuestro post. Luego por acá en el cuerpo va a ser un faker.lorem.paragraph. El autor va a ser faker.name.filename. La imagen va a ser faker.image.image y una imagen de 640 por 640 y esta última que es lo que era, que sea, no, dejémoslo solamente una imagen de 640 por 640 para que no se queden ahí sin saber qué era ese último parámetro, es por si queríamos que se generara una imagen al azar cada vez que se hiciera una petición o siempre saliera la misma imagen. Entonces, pues si queríamos que fuera al azar, aquí colocábamos un true. Si queríamos que fuera la misma imagen, un false, o pues el comportamiento por defecto es un false, entonces no hay necesidad de pasarle ese parámetro. Ya. Acá en email, faker.internet.email y en view, así, le vamos a colocar false. Y listo, eso ya genera nuestro payload, nuestro fake post, para generar un post y poder hacer nuestra petición post más adelante. Vale, me he demorado más de lo que pensé, pero sí tiene sentido. El front por lo general se demora mucho más. Igual, pues si es conveniente otro step class, se hace otro after class. Yo voy a subir esto al Drive, obviamente, para que ustedes lo tengan y puedan comenzar desde allí en caso de que me quieran seguir en el otro after class, sin ningún problema. Listo. Ya tenemos nuestra Post API debidamente referenciada. Ya podemos acceder a estos métodos. Convenientemente ya tenemos nuestra instancia de Axios configurada para realizar todas esas peticiones. Ya lo que nos queda por hacer es nuestra aplicación del front para mostrar esas imágenes. Vale, entonces, por acá en nuestra carpeta de componentes, voy a crear otro directorio que se va a llamar posts, que es en donde vamos a estar renderizando nuestros posts. Entonces aquí colocamos post.jsx y post.css y listo. Entonces, lo de siempre, lo que tiene un componente en React, se importa React, se define una función que devuelve un documento en HTML y se exporta por defecto esa función. No es necesario que se exporte por defecto, claro está. Se puede exportar de la otra forma para poder importarlo con destructuring, pero pues si yo lo que quiero es simplemente importar el componente,
pues ya lo dejo tal cual como me viene aquí este código inicial. Luego, acá en nuestro post, vamos a tener que devolver nuestra estructura inicial del HTML para mostrar nuestros posts. Listo. Entonces, aquí tenemos que pensar algo. Aquí vamos a recibir un parámetro, ¿sí?, de esta función que, como esto es un componente de React, los parámetros que reciben estas funciones las van a escuchar generalmente, que se llama como props o propiedades, que ya vemos cómo se le pueden pasar a diferentes componentes acá en React. Entonces, aquí vamos a colocar que esto va a recibir unas props, propiedades, objetos. Esto representa un objeto con las propiedades que recibe esta función. Y, por ejemplo, si nosotros le pasamos un parámetro a este, que es el arreglo de post, de noticias, muy seguramente lo vamos a tener dentro de una propiedad post, dentro de este objeto props. Es decir, aquí props.post. Así de esta forma. Si yo le paso un atributo post, lo vamos a poder acceder a través de la propiedad post o de la propiedad que le pasemos, cualquiera, mediante este objeto que vamos a llamar post. O lo que podemos hacer, ¿sí?, para no tener que hacer esto, es simplemente hacer el destructuring aquí dentro de los parámetros de mi función y acceder a los atributos que queramos, en este caso a los atributos post. Y ya no hay necesidad de hacer esto. Y listo. Entonces, tengan en cuenta que esto va a ser un arreglo. Y lo que queremos hacer con ese arreglo es recorrerlo. Esto va a ser un arreglo de post, ¿sí?, que lo vamos a obtener de nuestro método acá, de nuestra API, post API, get post. Esto recuerde que nos devuelve un arreglo que lo vamos a estar obteniendo acá de alguna manera. Todavía no sabemos cómo, pero de alguna manera lo vamos a obtener aquí. Lo que queremos ahora es recorrer ese arreglo y renderizar algún elemento o varios grupos de elementos HTML para cada uno de esos objetos de nuestro arreglo, casi como un motor de plantilla, cuando recorremos una lista y mostramos en una vista cualquier grupo o cualquier combinación de elementos HTML con los datos que tenemos dentro de ese arreglo, ¿sí? Para acceder al post.title, post.image, post.autor, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, en React, cuando queremos hacer eso, como ustedes recuerdan, todo componente devuelve un documento en HTML. Como ven, esto es una función que devuelve un documento en HTML. Entonces, por eso conviene hacerlo con el método map de los arrays, porque recuerden que lo que hace este método es tomar cada elemento de ese arreglo y cambiarlo por lo que estemos devolviendo en la función de ese map. ¿Sí? Entonces, miremos cómo se hace. Primero acá voy a tener un div que va a ser el que va a envolverlo todo de mis posts, que voy a llamar post container. Y por último, vamos a recorrer dentro de este div, vamos a recorrer ese arreglo de post. Entonces, como vamos a utilizar código de JavaScript, recuerden que tenemos que abrir y cerrar llaves. Y aquí sí ya puedo colocar mi código de JavaScript. Colocarlo acá arriba. Post.map. Este recibe un parámetro representando a cada elemento de ese map. Esto vamos a colocarlo acá, ¿sí? ¿Será? No, por ahora dejémoslo así. Y listo, entonces lo que vamos a devolver dentro de ese punto map va a ser un elemento HTML que va a ser válido por cada objeto de post que nosotros tengamos aquí. ¿Y qué elemento vamos a devolver? Vamos a devolver un div.
div, porque no se me autocompleta. Así. Y dentro vamos a tener otro div y otro div y ya está. Este va a tener bueno, todavía no leemos estilos ni nada. Por ahora simplemente la lógica. Acá en React, cuando nosotros estamos renderizando múltiples elementos que estamos recorriendo en una lista, esos elementos tienen que tener un atributo, ¿sí? Eso es considerado buenas prácticas para, digamos, tener una debida estructuración de la página que estemos diseñando. Cuando estamos iterando sobre un elemento iterable como un arreglo o un objeto y estemos renderizando elementos HTML por cada ítem de ese arreglo o ítem por cada ítem de ese elemento iterable, tenemos que al wrapper, al envolvente, es decir, al mi elemento HTML externo, dentro de esta función map, de donde estamos recorriendo nuestro elemento iterable, tenemos que asignarle un key, una llave único para ese elemento en específico. Y como yo voy a tener un ID en los posts, porque recuerde que lo estamos utilizando, estamos guardando en Mongo nuestros posts, aquí lo que voy a hacer es darle precisamente, asignarle ese ID de Mongo como key a cada div que generemos con nuestro arreglo. Nada más. Listo. Aquí en este div primero voy a tener una imagen que ya se imaginarán qué es lo que voy a mostrar aquí. Voy a mostrar la imagen de mi post. Aquí el título alternativo va a ser el título de mi post. Luego acá voy a tener un H6 en donde quiero mostrar el título del post. Como voy a colocar JavaScript dentro de HTML, tengo que colocar las llaves, como lo hice también acá en los atributos, como lo hice también aquí en la key. Entonces aquí voy a colocar post.title y listo. Tengo un div envolvente que tiene como identificador el ID de cada post. Tengo otros dos subdivs que el primero contiene una imagen, que va a ser la imagen de nuestra noticia, y el otro es un H6 que contiene el título de nuestra noticia. Y no va a tener nada más. Listo, esto formateémoslo acá. Ahí está. Y listo. No necesitamos ahí nada más, salvo que, bueno, sí, por ahora no necesitamos nada más. Dejémoslo así. Vale, entonces probemos esto. Pero para probarlo tenemos que hacer antes un cambio, tenemos que hacer algo adicional en nuestro app.js. Entonces nos vamos acá a nuestro app.js y aquí, si se fijan, estamos mostrando el nav. Ahora lo que queremos mostrar es nuestro componente de post. Entonces, import post. Y lo que quiero es renderizar este componente de post. Y ya, pero nos falta algo. Aquí nos está faltando el atributo que tenemos que enviarle a nuestro componente de post. Si ustedes se fijan acá, este no, este sí. Si ustedes se fijan acá, nosotros dijimos que este iba a recibir un atributo que va a ser el arreglo de post como parámetro. ¿Cómo se pasa a un componente de React? ¿Cómo le pasamos un parámetro a esto? Es fácil, como si le estuviéramos pasando un parámetro a cualquier elemento HTML. ¿Sí? Por ejemplo, aquí le estamos pasando class name y le estamos igualando a app. eh, pero a un elemento HTML se le puede pasar mucho más parámetros, se le puede pasar un ID, se le puede pasar a un input, por ejemplo, se le puede pasar un value y cosas por el estilo, tal cual esos atributos. Así tal cual se los vamos a pasar a nuestro componente de React. Entonces aquí le va a pasar un atributo que se va a llamar post y que va a ser igual a un arreglo vacío inicialmente.
porque no sabemos de dónde traernos los posts. Entonces, ahora lo que nos falta es realizar la petición a nuestra API, y una vez realicemos nuestra petición a la API, de ahí obtenemos nuestros posts y tenemos que pasárselos acá a a nuestro componente. Entonces hagamos eso. Para eso obviamente tenemos que traernos nuestros post API. Post, ¿cómo lo llamamos? Post API. A ver si la encontramos así. No. Bueno, tendremos que acceder a ella así, a ver si la encuentra. Si ahí la encontró, listo. El CSS aquí de último. Y ya está. Ahora sí, entonces acá voy a crear una constante que se va a llamar post, que va a ser igual a postapi.getPost. Y nos está faltando algo. Estos son funciones asíncronas, son promesas, toca resolverlas. Entonces tenemos que envolverla dentro de una función asíncrona como tal. Entonces hagamos eso. Creemos nuestra función asíncrona. O sea, const fetch post se va a llamar. Va a ser igual a una función asíncrona. O lo podemos hacer también con un punto den, pero pues quiero hacerlo así con esta sintaxis. Entonces aquí tenemos un try, un catch, acá error. Si hay algún error, quiero que se muestre por consola ese error. Y acá lo que voy a hacer es post response va a ser igual a la resolución de nuestra promesa await post api.getPost. Cuando nosotros resolvemos una promesa con Axios, obtenemos esta propiedad data. Ahí es donde vamos a tener el dato como tal. Y si ustedes recuerdan, el formato de nuestro objeto tenía una propiedad error, una propiedad status code y una propiedad data. Entonces puede que me responda bien el objeto, me responda con un status y tenga la propiedad data y todo, pero puede que haya algún error interno en mi servidor y esto esté en true, error true. Entonces primero tenemos que hacer esa validación, colocar acá si postResponse.error diferente de true. Entonces lo que quiero hacer es ahí sí voy a tener una variable acá que se va a llamar post. Voy a igualar a postResponse.data. ¿Por qué? Porque esta propiedad data es donde tenemos el arreglo de nuestros posts, que es el que vamos a estar mostrando. Esto ya no va acá. Listo. Y listo, si hay algún error, pues no quiero hacer nada. Sí, aquí estoy asegurándome que no haya ningún error. Puedo acceder de manera segura a la propiedad data como tal. Listo, ya lo que nos queda es ejecutar acá nuestro método fetchPost y por último pasarle esta variable acá como parámetro a nuestro componente de post. Y listo. Por ahora acá yo quiero mostrar por consola los posts a ver si están llegando. Y ok, creo que ya no necesitamos nada más. Así estamos bien por ahora. Vale.
Entonces démosle acá npm start, ¿cierto? Listo. Ahí se supone que ya debería salir nuestra aplicación, pero no está saliendo nada. Vamos a inspeccionar a ver si encontramos algo raro en la consola. Y, oh sorpresa, acá estamos obteniendo connection refuse. Eso es muy sencillo de solucionar y básicamente fue porque acá su humilde servidor es un despistado y se olvidó de arrancar el servidor. Entonces vayamos acá a nuestro server y acá npm run start dev. Listo, estamos en el puerto 8080 y ahora sí, de nuevo, limpiemos esta consola, esto quitémoslo ahí y listo. Aquí sí ya tenemos los errores que queríamos ver. Entonces aquí vemos este undefined de dónde viene, de la línea 21. Ah, esto es lo de los posts. Bien, eso es lo que quería llegar. Entonces aquí estamos viendo un define, ¿sí? Cuando estamos consolidando nuestros posts, nuestros arreglos, estamos viendo un define. ¿Por qué? ¿Por qué creen que estaríamos viendo un define acá? Si pensaron en asincronía, muy bien, es exactamente eso. Recuerden que acá es donde nosotros vamos a tener disponible esa data y esto va a ocurrir justo antes de que esta data esté disponible. Entonces, primero para ver si todo está ok con esa petición, podríamos mostrarlo por consola acá, debajo, o inclusive podríamos ver acá en la pestaña Network las peticiones que se están realizando. Vean, aquí están las peticiones de post, http localhost 8080/post, y acá vemos en preview la respuesta que nos devuelve. Y nos devuelve 3 posts, que son los que tenemos en nuestro servidor. La señora Ana Arevalo, miremos acá en Postman. Esto que pasó, eso no es. Aquí está. La señora Ana Arevalo, véanla. Aquí está. El otro es Sergi Olivares y el otro es Jorge Malo. Entonces aquí está Ana Arevalo. Por acá está Sergi Olivares y por acá está el señorísimo Jorge Malo. Es decir, la data nos está llegando, pero no estamos viendo nada, no estamos teniendo nada en nuestra vista, no estamos viendo ni siquiera el NAP. Y es básicamente porque tenemos estos errores que ustedes ven acá. Si están pensando que es por asincronía, muy bien, es exactamente por asincronía. ¿Por qué? Porque miren lo que me dice este error. No se puede leer una propiedad de un undefined y estamos leyendo map. Me lo dicen todas. ¿Y por qué? Porque al momento de yo renderizar este componente post, esto es un define, no tiene valor porque pues, en este momento empieza como un define. Esto tiene valor después, ¿sí? Cuando ya se ejecutó la petición y todo lo demás. Recuerden que primero se ejecutan, en JavaScript primero se ejecutan los procesos síncronos, luego los procesos asíncronos, primero lo pasado en promesa, luego lo pasado en callbacks, y etcétera, etcétera. Entonces, esto se va a ejecutar de último. Y al momento de renderizar nuestro componente de post, pues no vamos a tener nada ahí. Aquí es donde vienen útiles los famosos loaders, esos spinners que ustedes ven en las pantallas, en las aplicaciones, esos que salen con la pantalla de loading. Eso lo vamos a hacer seguramente en otra versión de este Afterclass. En la aplicación final, yo lo hice con los spinners, con los loaders, para poder decirle al usuario que estamos buscando la data, que nos espere un momento y no decirle que
pues no dejarlo ahí con la vista estática, decirle pues no estamos haciendo nada, sino que pues mostramos el spinner y el usuario espera hasta que la data esté lista, esté disponible. Aquí una solución muy rápida que podemos hacer es simplemente renderizar este componente de manera condicional. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues con nuestro querido JavaScript. Como voy a hacer JavaScript, aquí voy a tener voy a abrir unas llaves y aquí voy a colocar post primero y post.len. Bueno, si esto es 0, esto no me lo va a tomar porque va a quedar como false. Entonces aquí vamos a poner esta condición mayor o igual a 0. Porque pues si quiero que sea 0, también se muestre, que no falle. Porque si es 0, este error ya no va a salir, porque ya la propiedad map en un arreglo vacío sí existe. Entonces, venimos acá y aquí colocamos otro AND, colocamos un paréntesis y dentro de estos paréntesis es donde vamos a renderizar nuestro componente. Démosle ahí un formateo con prettier y listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si post tiene algo, no es un define, va a pasar a esta condición. Si esta condición se cumple, es decir, si es un arreglo, aquí es th, si es un arreglo y su longitud es mayor o igual a 0, bueno, aquí estamos preguntándole básicamente es un arreglo, lo podemos hacer con el array.isArray, como quieran. Si es un arreglo, entonces aquí sí renderíceme este componente. Entonces guardemos y miremos cómo cambia nuestra aplicación. Ya mostramos el nap, ya nos sale el error de que no se puede acceder a la propiedad map de un undefined, pero aún no estamos viendo nada en nuestra vista. Tenemos acá en nuestra... sí. Entonces, ¿por qué no estamos viendo nada? Pues básicamente porque esto se está renderizando una única vez. Si al momento de llegar a esta línea de código, la línea 24, él va a decir post es un define, ok, esto no lo mostramos nunca porque esto no cambia. ¿Cómo se soluciona eso? Muy sencillo, pero eso ya tiene que ser tema para otras clases de React. Tiene que ver con un concepto que se llama ciclos de vida de nuestro componente en React, ¿sí? Y poder, bueno, es una combinación entre conceptos de ciclos de vida y hooks, que no son más que funciones, que vamos a ver que nos facilitan mucho la vida para cuando queremos desarrollar nuestros componentes y queremos que se rendericen dependiendo de ciertas condiciones. Por ejemplo, cosas como que, hey, yo quiero que cuando esta data esté disponible, mi componente se vuelva a renderizar, ¿sí? Vuelva a evaluar todo esto y aquí va a venir a esta condición y esta vez sí va a pasar por el camino feliz y va a llegar hasta acá. Por ahora no la está mostrando para nada. Pero bueno, eso lo dejamos para otra clase. Listo, muchachos. Eso es todo. Me pasé un poco. Me quedo dividiendo las otras tres clases. No pensé que me fuera a demorar tanto, pero también me tuve mucha fe. En el front uno se demora muchísimo más explicando todos los conceptos y pues mostrando haciendo toda la demostración. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión, muy seguramente el lunes de la otra semana. Vamos a continuar con esta aplicación de React, en donde vamos a ver estos conceptos que quedaron pendientes hoy, ciclos de vida y hooks para poder solucionar esta situación con nuestros posts. Nada, chao, feliz fin de para todos.